saludamos a todos los oyentes de Radio ESAP y a toda la comunidad universitaria que nos acompaña en este espacio de entrevistas Conversemos, un espacio de encuentro, de diálogo con esos personajes que nos marcan la vida académica, y para mí es un honor compartirles que hoy nos acompaña el profesor Albert Berry. Con él hemos tenido la oportunidad de conversar en varios espacios, desde las territoriales, analizando temas importantes que ha sido su enfoque de investigación, que es lo rural. Y hoy para mí es un placer que nos acompañe para hablar de algunos de estos temas. Quisiera mencionar brevemente algunos detalles de su perfil. Es uno de los expertos en economía más reconocidos en el mundo académico. En el caso específico, en Colombia, ha dedicado más de 6 décadas al estudio del campo, a la economía del país, ha fomentado políticas públicas en pro del desarrollo económico y social. Nuestro invitado ha sido nominado al Nobel de Economía en el año 2004. Es profesor emérito del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Toronto desde el año 74 y es profesor honorario de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario desde el año 2014. Tiene un amplio número de artículos publicados, como ustedes se podrán imaginar, en revistas nacionales, internacionales, especializadas en los temas que él ha desarrollado desde sus investigaciones. Más de 90 libros dedicados a la estructura agraria y a la productividad en países de desarrollo. Para mí es un honor saludar hoy y darle la bienvenida a Radio ESAP, a la Escuela de Administración Pública, al profesor Albert Berry. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy amable. Para iniciar, yo quisiera preguntarle, ¿qué lo sedujo de Colombia? ¿Por qué el interés en investigar temas aquí en nuestro país? Diferentes motivos. El primero, tal vez, o el primer elemento, nací en el campo canadiense. Entonces cuando llegué a hacer estudios posgraduados, todavía me interesaba mucho este sector económico, este estilo de vida, etcétera. Y cuando me interesé, digamos, en venir a América Latina, pues el segundo elemento fue conocer en la Escuela de Graduados de Princeton un famoso economista colombiano, Álvaro López Toro, un demográfico, matemático, pero una persona muy especial y un pensador, digamos, impresionante. Entonces él me dio un ejemplo de cómo es o cómo puede ser Colombia en sus aspectos morales, académicos, etc. Y hablamos mucho del país y fue uno de las fuentes de información mía sobre Colombia. Estuve en ese entonces en la Universidad de Yale, que tiene lo que llaman un centro de estudios sobre el desarrollo, y tenían un programa para estudiar diferentes países. Entonces, en parte por mi relación con él, decidí venir a Colombia para ese tipo de estudio. Cuando llegué, mi interés inicial fue la agricultura, en parte por mi propia juventud en esa área, pero en parte también porque me di cuenta rápidamente que el sector era muy importante y muy difícil, digamos, en cuanto a la política, mucho debate sobre la política. Entonces me interesó mucho. Bueno, en diferentes espacios usted ha mencionado esos cambios estructurales que ha tenido Colombia de los años 60 a la actualidad en materia de políticas públicas relacionados con el agro, con lo rural. ¿Cuál es su percepción de Colombia en este momento? Pues 2 o 3 elementos, digamos, de esa percepción. Uno, que Colombia ha perdido a través de los años algunas oportunidades, digamos, para
reformar no solamente la agricultura, sino la sociedad, digamos, en el sentido de bajar la pobreza, la criminalidad, etcétera, los problemas que han sido históricos en Colombia. Entonces, han habido varias oportunidades, cada cual reformas agrarias o desarrollo integral rural, oportunidades interesantes, pero y con algunos avances en cada uno de ellos, pero insuficientes para resolver los problemas históricos que han sido realmente, digamos, fuertes. Y yo creo que Colombia ha tenido mala suerte histórica en varios elementos. No es culpa de los políticos de Colombia exclusivamente, pero resolver los problemas del siglo pasado hubiera sido muy difícil, y entonces no es muy sorprendente que las respuestas han sido parciales. Y desafortunadamente, con respuestas parciales que no han podido terminar o casi terminar con esos problemas de pobreza, de criminalidad, etcétera. Entonces esos problemas siguen, vienen nuevos, vienen del exterior. El problema de la droga tiene muchas fuentes en el exterior. Entonces, en ese sentido, Colombia ha tenido una vida difícil, difícil de arreglar los problemas internos y desafíos que vienen desde afuera. Entonces, para terminar la respuesta, yo creo que ahora tenemos un momento especial, tenemos un interés especial en la pequeña agricultura, un interés que no ha sido frecuente en el país, ni ha sido, digamos, muy bien informado a veces, porque es una realidad muy, muy complicada. Pero entonces eso veo este momento como una oportunidad especial, no solamente en los intereses del gobierno, sino también en la potencial que tiene este sector para ayudar a sacar el país de sus problemas. De hecho, en este momento, pues el país está viviendo un momento histórico en materia del acuerdo de paz, en la implementación de este acuerdo tan importante, y en ese sentido, pues el primer punto es la reforma agraria, por lo trascendental que tiene para el país este tema. Yo quisiera ahí preguntarle, porque usted ha mencionado que si Colombia realmente implementa de la mejor manera esa reforma agraria, podría salir de la pobreza. ¿Podría ampliarnos un poco esta afirmación? Sí, yo creo que en la combinación, como comenté en esta discusión anterior, yo creo que la combinación de un apoyo eficiente y grande, bien diseñado a la pequeña agricultura que ya existe, más una transferencia de tierras estilo reforma agraria de un tamaño significante, y tendríamos que debatir exactamente qué quiere decir tamaño significante, pero con esa combinación yo creo que sí, Colombia podría salir de la pobreza, siempre y cuando no fuera llegar otro desafío desde el exterior, que uno nunca está libre de esos temores. Pero sí, yo creo que en este momento tenemos una oportunidad de salir, pero diseñar la política, la combinación de transferencia de tierras y apoyo a la pequeña agricultura que ya existe. Hay que pensarlo de manera muy cuidadosa, hay que tener apoyo político desde diferentes ángulos. Entonces obviamente hay peligros, pero yo no veo esta situación como una puerta cerrada, ni mucho menos. Sin alejarnos mucho del tema, sin duda cuando hablamos de un conflicto armado no hay ganadores. Y se habla mucho del rol de las mujeres como víctimas por ese rol de madre, de esposa,
después de viuda, qué pasa allí cuando queda sin tierra, el desplazamiento, y también los jóvenes. Y aún así, en nuestro país, que ha padecido por tantos años el conflicto armado, pues se continúa con esa fuerza de continuar con sus pequeños parcelas, con sus procesos de producción pequeños. Ahí yo quisiera preguntarle cuál cree que deba ser esa responsabilidad de los gobiernos locales para incentivar y garantizar a quienes han decidido continuar en sus territorios sacando adelante sus procesos productivos. Sí, muy alta esa responsabilidad, no responsabilidad única, obviamente, del gobierno local, porque estos son fenómenos que pasan y que son muy generalizados, desafortunadamente, en el país, pero los impactos en un momento dado son locales, las víctimas son locales, y entonces eso sí es una muy buena pregunta en el sentido de qué problemas quedan implícitos en esta historia de violencia de los últimos, digamos, 3 décadas, con la cantidad de gente que quitaron su propiedad, tuvieron que pasar a otro sitio, o víctimas perdiendo su vida. Eso es un elemento muy, muy complicado en Colombia. No lo comento en mucho detalle porque es un mundo que uno tiene que estar muy de cerca para entender sus potenciales impactos sobre la contribución futura de la agricultura agrícola. Pero sí comento esto, digamos, de que evidentemente hay unas regiones del país relativamente pacíficas. Entonces, en esas regiones, afortunadamente, todos los componentes de una política buena que nos va a ayudar en todo sentido, aumentar el ingreso de las familias, mejorar la educación, ojalá mejorar la calidad de la sociedad con el tiempo, aumentar la educación. Hay regiones en que es muy factible llevar a cabo ese tipo de éxito. Entonces, yo creo que el gobierno, en cierto sentido, tiene que iniciar sus esfuerzos en esas áreas donde la promesa es mayor y donde el riesgo es menor, pero luego obviamente tiene que atacar los problemas en esas otras regiones. Estuve hablando precisamente de este tema hace algunos años, hace como 10 años, con un experto en el campo colombiano, y eso fue más o menos la teoría de él. Tenemos que empezar aquí, enfocarnos un poquito en estas áreas donde el futuro es más prometedor, y luego tratamos de organizar un esfuerzo para controlar esos otros problemas. Y entonces, obviamente, se requiere políticas que no tienen mucho que ver con la agricultura directamente, pero son políticas para controlar la violencia. Uno de ellos sí tiene que ver, en cierto sentido, directamente con la agrícola, y eso es la política de, ¿cómo se llama?, de propiedad, porque una de las razones de la violencia, de las pérdida de tierra, etcétera, es falta de un sistema de control claro del dueño de su tierra, de propiedades claras, etcétera, etcétera, y un gobierno local eficiente. Entonces eso es, obviamente, resolver esos problemas no es cuestión de 2 o 3 años. Por eso yo creo que en el mejor de los casos resolvemos algunos de ellos en 5 y 10 años, mientras que en estas otras comunidades avanzamos rápido con la agricultura. Esas otras regiones van a quedarse con riesgos para la pequeña agricultura. Eso es
desventaja porque el pequeño agricultor, digamos, no se puede esperar que va a invertir mucho si de golpe va a perder su tierra. Pero hay soluciones, hay que mejorar mucho la calidad del gobierno local, los notarios, como componente del gobierno local en cierto sentido. Y yo creo que hay mucho reconocimiento hoy en día en el gobierno de lo que hay que hacer, pero no es fácil hacerlo. Pero yo soy medio optimista por ese lado también, digamos, de que gradualmente podemos llevar a cabo la política económica a favor de las comunidades agrícolas, pero no todo a la vez. Hablemos ahora del papel de la academia en esa incidencia desde la investigación como un campo fundamental para fomentar, para promocionar, para incidir en materia de esa agricultura familiar y campesina. Creo que hay por lo menos dos elementos, digamos, desde el lado de la contribución académica. Uno es simplemente entender mejor la agricultura familiar, tal vez en algunos sentidos generales, pero más que todo en términos regionales, porque hay tanta varianza y hay diferencias regionales, pero también hay diferencias según la cantidad de tierra que tiene. Podemos llamarlo pequeño si tiene menos de 10 o 15 hectáreas, pero siempre hay diferencias importantes entre el que tiene 2 hectáreas y el que tiene 15. Entonces tenemos que estar, digamos, tener presente esas diferencias en el análisis. Por el lado académico, entonces, con esa cualificación, si quiere, tenemos que entender mejor la agricultura familiar de hoy en día y por regiones. Yo tengo ciertas percepciones sobre lo que era esa agricultura hace 10 años o algo. Hay que estar muy al día. Entonces el mundo académico tiene una alta responsabilidad de ir más a fondo sobre muchos aspectos y mantenernos al día para que el gobierno pueda aprovechar información reciente, ¿no? Entonces eso por una parte. Luego el otro desafío en cuanto a la contribución potencial del mundo académico es mejorar las líneas de comunicación con las diferentes instituciones del gobierno, con las comunidades locales, con cualquier otra institución que juega un papel en este drama. Y esto también es un desafío muy grande. Muchos académicos no les interesa comunicar fuera del mundo académico, entonces escriben sus artículos y listo. Pero eso no sirve. Cuando hablamos de trabajos académicos con potencial de mejorar la política, ese flujo de información es clave. Entonces he estado hablando en esta visita con varias personas sobre cuáles son los obstáculos a un flujo mayor, qué tipo de, digamos, organismos como para aprovechar el correo electrónico y todo eso, para poner los diferentes individuos, aquí el gobierno, aquí el académico, en contacto más continuo. Entonces, eso es un desafío en cualquier país, pero es un desafío especial en Colombia hoy en día porque estamos hablando de la importancia de avances grandes en los próximos años. No estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 3, 4, 5 años. Es importantísimo avanzar dentro de ese periodo, entonces no podemos tener rezagos
grandes en este proceso de comunicación. Entonces, en el mejor de los casos, los académicos van a enfocar sus esfuerzos más en lo que está pasando hoy en día, en temas de interés para la gente que está buscando diseñar políticas buenas, o sea, análisis académicos muy útiles a corto plazo. Ellos tienen que tener ese énfasis y luego este problema de comunicación tenemos que resolverlo en el grado posible. Decimos en Colombia desempolvar las investigaciones, sacarlas del anaquel, también Exacto. Se dice coloquialmente, para que salgan a atender esa realidad que tenemos en el país. Y en ese punto, un comentario Adelante. más. Afortunadamente en el gobierno, algunas de las personas que conozco, ellos tienen en su propio trabajo, tienen contactos, digamos, entre el académico y la política. Eso es una ventaja para iniciar este proceso. O sea que no es que no tenemos... no hemos avanzado en ningún grado. Tenemos avances, pero hay que hacerlo más. Por supuesto, ya tenemos unas últimas 2 preguntas porque no queremos abusar de su amabilidad, de su agenda. Una sobre políticas públicas, porque lo hemos escuchado hablar en los diferentes espacios, pues sobre este importante tema con un enfoque territorial. Y leía yo los comentarios de profesores y estudiantes desde las territoriales de nuestra escuela y mencionaban, por ejemplo, esos temas indispensables dentro de una política pública para que realmente sean eficaces. Algún docente, por ejemplo, decía la importancia de tener la tecnificación del campo, obviamente hablando de políticas públicas con enfoque rural, la importancia de la tecnificación para que los campesinos sean realmente como la población central a la hora de hablar de esas políticas. Para usted, profesor Berry, ¿cuáles son esos temas indispensables que deben estar contemplados dentro de esa política pensada con enfoque rural? Sí, siguiendo ese tema de tecnificación del campo y de la agricultura familiar, es cierto que, digamos, a través del tiempo para aumentar, y lo que estamos hablando ahora es aumentar la producción de alimentos, lo que sea, producción agrícola por hectárea. Eso por lo menos es un objetivo para que la familia que tenga 5 hectáreas puede a través del tiempo experimentar un aumento de ingreso de 2-3% anual, algo así. Resultado típicamente de una tecnificación. Es una palabra un poco flojo porque incluye diferentes elementos y algunos de las mejores técnicas vienen del mismo campo. O sea que ellos a veces ya tienen la idea de que esta semilla es mejor que el otro, pero no han decidido implementar esa nueva tecnología porque tiene su riesgo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la fuente del cambio tecnológico es el agricultor mismo, pero el Estado, o en este caso el mundo financiero, tiene el papel de permitir que él experimenta sin perder su finca. Y si el experimento que hace él termina no rinde en un año dado, él así no pierde su tierra. Entonces, diferentes instituciones tienen papeles en esto. Una parte de los avances tecnológicos son desarrollos de los mismos campesinos de la agricultura familiar, pero una buena parte obviamente viene de afuera, de los laboratorios del país y a veces de semillas de otros países, en fin. Pero lo que quiero comentar sobre este objetivo de tecnificación es de que el apoyo del gobierno tiene que empezar con un conocimiento bastante detallado de
cómo está funcionando los pequeños ahora, cuáles son los productos que ya tienen en marcha, cuáles son los productos que podría introducir ese pequeño productor porque su tierra es adapta sirve para esos nuevos productos. Entonces uno de los problemas históricos de Colombia y de muchos otros países es que en promedio se ha pensado esa tecnificación para la agricultura grande. Entonces se ha enfocado en los productos típicos de la agricultura grande. Eso no tiene problema en algunos países asiáticos donde todo el mundo produce arroz. Entonces un avance para los grandes es un avance para los pequeños típicamente. Pero en este país la composición de productos difiere mucho entre los muy pequeños, digamos, en una región dada, y los grandes. Entonces el esfuerzo tecnológico del Estado tiene que enfocarse con mucho cuidado sobre los productos actuales y potenciales de la agricultura familiar. Claro, importante este análisis y quiero pues agradecerle su tiempo. Ha sido muy enriquecedor poder tener de cerca sus reflexiones, compartir un poco sobre su experiencia académica y esa cercanía que tenemos por fortuna siendo de Canadá, pues con Colombia. De verdad que es muy maravilloso saber que se ha enfocado todos estos años a investigar estos temas que son fundamentales para Colombia. Reitero, no en vano, pues ese es el primer punto de la reforma o del acuerdo de paz, que es la reforma agraria. Y ya para finalizar, quisiera pedirle un mensaje para nuestros docentes, nuestros estudiantes que desde las regiones, porque la ESAP está presente en todos los departamentos del país, pues que desde las regiones a través de sus investigaciones y diferentes perspectivas buscan algo muy importante y es la descentralización. Por eso hablamos de administración pública territorial. Quisiera un mensaje para ellos. Sí, el mensaje sería, a grandes rasgos, yo veo el futuro de, digamos, corto y mediano plazo, el éxito económico, social durante estos años va a depender mucho de la pequeña agricultura familiar. Esto es como el mensaje global. Pero para que ese éxito aparezca, digamos, es necesario que cada región distinta del país llene su función potencial en esta área. Entonces, cada uno es importante para el propio bienestar de las familias de la región, pero importante para el país, porque esta región produce un alimento importante para todo el país, en fin. Entonces, el objetivo general hay que transferirlo y operacionalizarlo en cada territorio, para que tengamos el éxito global que estamos buscando, y para que cada uno tenga éxito tenemos que tener una colaboración entre los estudiosos académicos, de ciencias agrícolas que experimentan, los extensionistas y los agricultores mismos. Tenemos que tener una colaboración específica a esa región, porque cada región es distinta en cómo operan las agriculturas familiares, cuál es la función del Estado y las otras instituciones. Entonces el mensaje grande es fácil, digamos, llegar a eso, pero para que cada región tenga éxito, necesitamos todos estos elementos a nivel regional. Profesor Berry, un placer y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer muy grande para mí. Gracias. Bueno, gracias a toda la comunidad que se conectó con nosotros. Los invitamos a seguir todas nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales en @ESAPOficial.
Radio ESAP te acompaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desde el saber administrativo público compartimos actualidad, análisis, historias, entrevistas. Se busca que el comercio internacional vuelva a tener un brillo. La participación de la ESAP allí en Bolivia. Llegar con estos cursos a estos sitios más apartados donde la presencia del Estado es poco o nula. Conéctate desde cualquier región del país a través de radio.esap.edu.co.